El encuentro inesperado. Hay momentos en la vida que llegan sin avisar, como un susurro del destino que cambia todo en un instante. Andrés nunca imaginó que aquel martes por la tarde, cuando cruzó las puertas del orfanato, Luz de Esperanza, su corazón volvería a latir con una fuerza que creía perdida para siempre. Llevaba 5 años cargando un vacío que ninguna palabra podía llenar, 5 años desde aquella noche en la carretera donde todo se derrumbó. Pero, ¿sabes qué? A veces la vida tiene una forma muy particular de sorprendernos, de ponernos frente a situaciones que desafían toda lógica. Y justo ahí, entre paredes pintadas de amarillo pálido y risas de niños corriendo por los pasillos, estaba a punto de vivir algo que marcaría su existencia para siempre. La directora, doña Carmela, lo guiaba con paso tranquilo mientras le explicaba sobre los programas de voluntariado. Pero Andrés apenas escuchaba, su mente seguía atrapada en recuerdos que dolían como heridas frescas. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de 8 años, sentado solo en una banca del patio, con un cuaderno sobre las piernas y la mirada perdida en el cielo. Algo en ese pequeño hizo que Andrés se detuviera en seco, como si una mano invisible lo hubiera jalado del brazo. El corazón le dio un vuelco, y por un segundo, el mundo entero pareció detenerse. Ese niño. Pensó, sintiendo como la emoción le apretaba la garganta. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, que le resultaba terriblemente familiar. No era solo curiosidad lo que sentía, era algo más profundo, más visceral. La directora notó su mirada fija y sonrió con ternura. Ah, ese es Mateo. Un chamaco muy especial, llegó hace 5 años y desde entonces ha tocado el corazón de todos aquí. Andrés sintió que las piernas le temblaban ligeramente. ¿Mateo? El mismo nombre. No podía ser casualidad, ¿o sí? Se acercó lentamente, casi con miedo de que aquella imagen se desvaneciera como un espejismo. Mateo levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fueron apenas unos segundos, pero en ese intercambio de miradas había algo inexplicable, una conexión que trascendía cualquier explicación racional. Hola, dijo Andrés con voz suave, intentando controlar la tormenta que sentía por dentro. El niño sonrió tímidamente, y fue ahí cuando Andrés lo notó, una pequeña cicatriz en la ceja derecha, exactamente igual a la que tenía su hijo. El impacto fue tan fuerte que tuvo que sentarse junto a él para no perder el equilibrio. Su mente empezó a dar vueltas, tratando de encontrarle sentido a lo imposible. ¿Cómo te llamas?, preguntó el niño con inocencia. Andrés, respondió, sintiendo como cada fibra de su ser temblaba. ¿Y tú dibujas? Mateo asintió y mostró su cuaderno, un carro rojo bajo la lluvia. La sangre se le heló. Un carro rojo. No cualquier carro, sino uno rojo, dibujado con la precisión de quien ha visto esa imagen 1000 veces en su mente. Andrés sintió que el aire le faltaba, que el mundo se volvía borroso alrededor. ¿Por qué dibujas ese carro?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Mateo se encogió de hombros, con esa naturalidad que solo tienen los niños. No sé, güey. A veces lo veo en mis sueños. Hay un señor adentro, llorando. Y llueve mucho. Las palabras cayeron como piedras en el estanque del alma de Andrés. Cada una generaba ondas de emoción que lo sacudían por completo. Aquella noche del accidente llovía torrencialmente. Él había llorado desconsoladamente dentro de su carro rojo, después de que los paramédicos le dijeran que no había nada que hacer. ¿Cómo podía este niño saber eso? ¿Cómo era posible que describiera con tanta precisión una escena que nadie más conocía? La paradoja de la situación lo golpeaba, buscaba paz en el voluntariado, y encontraba el misterio más grande de su vida. Doña Carmela se acercó sonriente, ajena a la revolución interna que Andrés experimentaba. ¿Ya se hicieron amigos?, preguntó con calidez. Andrés apenas pudo asentir, con la garganta cerrada por la emoción. Mateo volvió a su dibujo, como si acabara de compartir algo tan común como el clima. Pero para Andrés, esas palabras eran el inicio de algo que no podía nombrar aún: esperanza, locura, una señal del destino. Mateo es un niño muy noble, continuó la directora. A veces dice cosas curiosas, tiene una imaginación increíble. Los otros niños lo quieren mucho, aunque él prefiere estar solo. Andrés observaba cada gesto del pequeño, cada movimiento, buscando desesperadamente más señales, más coincidencias que confirmaran lo que su corazón gritaba pero su razón rechazaba.
La cicatriz, el nombre, el carro rojo, los sueños, todo formaba un rompecabezas imposible que lo invitaba a creer en lo inimaginable. ¿Puedo venir a visitarte de nuevo?, preguntó Andrés a Mateo, con una mezcla de súplica y esperanza en la voz. El niño levantó la mirada y asintió con una sonrisa que iluminó todo el patio. Órale, sí. Me caes bien, dijo con esa honestidad brutal de la infancia. Y en ese momento, algo dentro de Andrés empezó a despertar, como si un motor que llevaba años apagado comenzara a funcionar de nuevo. No sabía qué significaba todo esto, no entendía cómo era posible, pero sentía con cada célula de su cuerpo que había encontrado algo que creía perdido para siempre. La motivación para levantarse cada mañana, el deseo de sonreír, la chispa de vida que se había apagado aquella noche trágica. Mientras salía del orfanato, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, una sola pregunta martillaba su mente: ¿y si el destino le estaba dando una segunda oportunidad? ¿Y si aquellas coincidencias no eran casuales? Esa noche, Andrés no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada segundo de aquel encuentro. La voz de Mateo resonaba en su mente: hay un señor adentro, llorando. Cada palabra era una llave que abría puertas que había mantenido cerradas por años. Se levantó y buscó en el cajón de su mesita de noche la única foto que conservaba de su hijo. Ahí estaba, con su sonrisa traviesa y esa pequeña cicatriz en la ceja que se había hecho cayéndose de la bicicleta. La imagen de Mateo se superpuso en su mente, creando una reflexión que lo dejaba sin aliento. ¿Será posible?, se preguntó en voz alta, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. El suspenso de no saber, el drama de recordar, la esperanza de imaginar, todo se mezclaba en un cóctel de emociones que lo hacía sentir vivo y aterrado al mismo tiempo. Pero había algo más, algo que empezaba a tomar forma en su pecho, la sensación de que esta historia apenas comenzaba, y que lo que vendría sería aún más sorprendente. La voz del pasado. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Andrés. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado, pensando en aquel niño del orfanato que parecía guardar secretos imposibles. Volvió al Luz de Esperanza 3 veces esa semana, siempre con la excusa de conocer mejor el programa de voluntariado, pero en realidad lo que buscaba era pasar tiempo con Mateo. Había algo magnético en ese chamaco, algo que lo jalaba como la luna jala las mareas. Y cada conversación, cada gesto, cada palabra que salía de la boca del niño, lo sumergía más profundo en un misterio que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía un pequeño de 8 años, que supuestamente había llegado al orfanato sin memoria clara de su pasado, describir con tanta precisión elementos de la vida de Andrés? La curiosidad lo consumía, pero también el miedo. Miedo de ilusionarse, miedo de que todo fuera una cruel coincidencia, miedo de abrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Fue un jueves por la tarde, mientras compartían una merienda de conchas y chocolate caliente en el comedor del orfanato, cuando Mateo dejó caer la bomba que cambiaría todo. Estaban hablando de cosas triviales, de caricaturas y de fútbol, cuando de pronto el niño se quedó callado, con la mirada perdida en su taza humeante. «Oye, Andrés», dijo con voz suave, casi tímida. «¿Tú crees en los sueños?». La pregunta tomó desprevenido a Andrés, quien dejó su concha a medio comer. «Pues, depende, mijo». «¿A qué te refieres?», preguntó, sintiendo como la tensión empezaba a crecer en su pecho. Mateo levantó la vista, y en sus ojos había una profundidad que no correspondía a su edad. «Es que yo tengo un sueño que se repite mucho», confesó. «Y cada vez es más claro, como si fuera un recuerdo, ¿sabes?». Andrés asintió lentamente, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que estaba a punto de escuchar algo que lo destrozaría o lo salvaría. «Sueño con un carro rojo», continuó Mateo, jugando nerviosamente con la servilleta. «Está en medio de la lluvia, y la carretera está toda mojada. Hay luces por todos lados, luces rojas y azules que giran y giran. Y adentro del carro hay un señor que llora muy fuerte, grita mi nombre». Cada palabra era como un golpe directo al corazón de Andrés. Sintió que el mundo se detenía, que el ruido del comedor se desvanecía, que solo existían ellos dos y esa narración que le ponía la piel de gallina. ¿Y qué más?, preguntó con la voz quebrada, sintiendo como las manos le temblaban. Mateo cerró los ojos, como tratando de ver mejor las imágenes en su mente. El señor tiene una camisa a cuadros, azul y blanca. Huele a café y a colonia. Y dice cosas que no entiendo bien,
pero suena muy triste. Hay otra persona ahí, una mujer que lo abraza y llora también. El impacto de esas palabras fue devastador. La camisa a cuadros azul y blanca. Andrés la recordaba perfectamente porque era su favorita, la que usó aquella noche maldita. Su esposa, Elena, había estado con él, abrazándolo mientras esperaban noticias que nunca fueron buenas. Nadie más sabía esos detalles, nadie excepto él y ella. Mateo, dijo Andrés con voz temblorosa, ¿por qué crees que sueñas eso? El niño se encogió de hombros, con esa inocencia que solo la infancia puede tener ante lo inexplicable. No sé, la neta. Doña Carmela dice que es mi imaginación, que veo muchas películas. Pero se siente muy real, como si yo hubiera estado ahí. Luego agregó algo que hizo que a Andrés se le cortara la respiración, y hay algo más raro. En el sueño, a veces veo mi reflejo en el vidrio del carro, y tengo sangre en la frente, justo aquí, dijo señalando exactamente donde tenía su cicatriz. La paradoja era abrumadora, un niño que no debería recordar nada, recordándolo todo. Andrés tuvo que excusarse y salir al patio para tomar aire. Se apoyó contra la pared, sintiendo como las piernas apenas lo sostenían. Las lágrimas brotaban sin control, mezclándose con una emoción que no sabía si era esperanza o desesperación. Su hijo había muerto en ese accidente, eso le habían dicho los médicos, los paramédicos, todos. Había visto el cuerpo pequeño cubierto con una sábana. Había estado en el funeral. Había cargado con ese dolor durante 5 años interminables. Pero, ¿y si? No, no podía ser. Era imposible. Los muertos no vuelven. La ciencia no permitía esas cosas. Y sin embargo, ahí estaba Mateo, describiendo escenas que nadie podía conocer. Esto no está pasando, se dijo a sí mismo, tratando de encontrar cordura en medio del caos. Es solo coincidencia. Tiene que serlo. Pero su corazón, ese órgano terco que se negaba a escuchar a la razón, le gritaba otra cosa, que el destino estaba escribiendo una historia imposible de creer. Doña Carmela salió a buscarlo, preocupada al verlo tan alterado. ¿Está bien, señor Andrés?, preguntó con genuina preocupación. Él se secó las lágrimas rápidamente, tratando de recomponerse. Sí, es que, doña Carmela, ¿usted sabe algo de la familia de Mateo? ¿De dónde vino? La directora suspiró, con esa expresión que tienen las personas que guardan demasiados secretos difíciles. Ay, mijo, ojalá pudiera decirle más. Mateo llegó aquí hace 5 años, lo encontraron en la carretera, solito. No traía documentos, no recordaba nada claro. Solo su nombre. Llamamos a todas las autoridades, revisamos reportes de niños desaparecidos, pero nunca encontramos a nadie que lo reclamara. Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar de la forma más dolorosa y esperanzadora al mismo tiempo. ¿En qué carretera?, preguntó Andrés, sintiendo como el suspenso crecía. En la autopista hacia Querétaro, respondió ella. La misma carretera del accidente. La información cayó sobre Andrés como una ola gigante. Todo empezaba a tener un sentido terrible y maravilloso a la vez. La misma carretera, la misma época, un niño con el mismo nombre, la misma cicatriz, los mismos recuerdos imposibles. ¿Cómo podía ser coincidencia? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía no serlo? La incredulidad luchaba contra la esperanza en su pecho, creando un drama interno que lo destrozaba. Volvió adentro, y Mateo seguía ahí, terminando su chocolate como si no acabara de describir el peor día de la vida de Andrés con una claridad fotográfica. Oye, Mateo, dijo Andrés, sentándose de nuevo frente a él, ese sueño tuyo, el señor del carro, ¿te parece conocido? El niño lo miró con esos ojos grandes y sinceros. No sé. A veces siento que sí, como si fuera importante. Pero no sé por qué. Y ahí, en ese momento de vulnerabilidad mutua, Andrés supo que no podía simplemente irse y olvidar esto. Había algo más grande sucediendo, algo que necesitaba respuestas, aunque esas respuestas lo aterraran. La duda y el miedo. Las noches se convirtieron en un tormento para Andrés. Acostado en su cama, mirando el techo, su mente no paraba de dar vueltas y vueltas como un carrusel sin freno. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo superpuesto con el de su hijo, como 2 imágenes que se fundían en una sola.
¿Era posible que estuviera volviéndose loco? ¿Que el dolor de 5 años lo hubiera llevado a ver conexiones donde no las había? La duda lo carcomía por dentro, susurrándole que todo era producto de su imaginación desesperada, de un corazón que se negaba a aceptar la pérdida. Pero al mismo tiempo, la esperanza, esa emoción traicionera y hermosa, le decía que quizás, solo quizás, el universo le estaba dando una segunda oportunidad. No puedes estar pensando esto en serio, se repetía una y otra vez. Los muertos no regresan. La ciencia no funciona así. Esto es solo una coincidencia cruel del destino. Sin embargo, cada argumento racional se estrellaba contra la muralla de los hechos, el nombre, la cicatriz, los sueños, la carretera, todo encajaba de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Una mañana, después de otra noche en vela, Andrés tomó la decisión de regresar al orfanato. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Encontró a doña Carmela en su oficina, rodeada de papeles y carpetas viejas. Doña Carmela, dijo con voz firme pero cargada de emoción, necesito saber todo sobre Mateo. Todo lo que tenga registrado. La directora lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Pasa algo, señor Andrés? Lo noto muy alterado estos días. Él se sentó frente a ella, respiró profundo y decidió ser honesto. Es que, hay cosas que Mateo ha dicho, cosas que me hacen pensar, que quizás. No pudo terminar la frase. ¿Cómo decir algo tan absurdo sin sonar completamente demente? La directora esperó con paciencia, con esa sabiduría de quien ha escuchado 1000 historias difíciles. Creo que Mateo podría ser mi hijo, soltó finalmente, sintiendo como el peso de esas palabras lo liberaba y lo ahogaba al mismo tiempo. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad y compasión. Doña Carmela se quitó los lentes y suspiró profundamente. Ay, señor Andrés, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted, pero... Él la interrumpió, con voz urgente, escúcheme, por favor. Mi hijo se llamaba Mateo. Tenía la misma cicatriz en la ceja. Desapareció hace 5 años en un accidente en la autopista a Querétaro. Exactamente cuándo y dónde encontraron a este niño. Las palabras salían atropelladas, desesperadas por convencer. Y él sueña con detalles del accidente que nadie podría saber. Describe mi carro, mi ropa, cosas que solo alguien que estuvo ahí podría recordar. La directora escuchaba con atención, y en su rostro había una expresión difícil de descifrar. Entiendo su dolor, dijo finalmente con voz suave. Y créame que quisiera darle esperanza, pero tengo que ser honesta con usted. Mateo llegó aquí sin ningún documento, es cierto. Pero los niños a veces tienen imaginaciones muy vívidas, especialmente cuando han vivido traumas. ¿Trauma?, preguntó Andrés, aferrándose a cada palabra como un náufrago a una tabla. ¿Qué tipo de trauma? Doña Carmela se levantó y buscó en un archivero viejo, sacando una carpeta amarillenta. Cuando Mateo llegó, estaba en shock. No hablaba, tenía moretones, estaba desnutrido. Los doctores dijeron que probablemente había sido víctima de abandono o algo peor. Su mente bloqueó muchos recuerdos para protegerse. Abrió la carpeta y mostró algunos papeles. Mire, aquí están los reportes del hospital. Lo revisaron completamente. No había ninguna coincidencia con niños reportados como desaparecidos en esa época. Buscamos, señor Andrés, créame que buscamos. Las palabras de la directora eran como agujas, pinchando el globo de esperanza que Andrés había estado inflando. Pero algo en él se resistía a dejarlo ir. ¿Y si los reportes estaban incompletos? ¿Y si hubo un error? Estas cosas pasan, doña Carmela. Ella asintió con tristeza. Sí, pasan. Pero también pasa que el dolor nos hace ver lo que queremos ver, mijo. Andrés se quedó ahí, sentado frente a ella, sintiendo como el miedo empezaba a ganarle terreno a la esperanza. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si todo era solo su mente jugándole una broma cruel, haciéndole creer en lo imposible? La reflexión lo golpeaba, llevaba 5 años tratando de superar una pérdida, y ahora estaba a punto de volver a sumergirse en ese dolor, pero con la posibilidad de que fuera aún peor si descubría que todo era una ilusión. Necesito estar seguro, dijo finalmente, con voz firme. Necesito hacer pruebas. Un examen de ADN.
Doña Carmela lo miró con preocupación. Señor Andrés, piénselo bien. ¿Y si el resultado es negativo? ¿Está preparado para esa desilusión? Él se levantó, con una determinación que no sabía que tenía. Tengo que saberlo. No puedo vivir con esta duda. Es peor que cualquier verdad, por dolorosa que sea. La directora asintió lentamente. Entiendo. Pero necesitaremos permisos, procedimientos legales. No es tan simple como parece. Los siguientes días fueron un laberinto burocrático que puso a prueba la paciencia de Andrés. Llamadas, formularios, abogados, trabajadores sociales. Cada trámite parecía diseñado para desalentarlo, para hacerlo dudar de si valía la pena seguir adelante. Y en medio de todo eso, el miedo crecía. Miedo de la verdad, miedo de la mentira, miedo de lastimarse, miedo de ilusionarse. Por las noches, hablaba con Elena por teléfono, su exesposa, quien había rehecho su vida después del accidente. Andrés, por favor, no te hagas esto, le decía ella con voz cargada de preocupación. Nuestro hijo murió. Lo vimos. Estuviste en el funeral. Esto solo te va a hacer daño. Pero él no podía parar. Algo en su interior, más fuerte que el miedo, lo empujaba hacia adelante. ¿Y si no murió, Elena? ¿Y si hubo un error? ¿Y si está vivo? Ella lloraba del otro lado de la línea. Entonces sería un milagro. Pero los milagros no existen, amor. Solo el dolor que nos dejan las ilusiones rotas. Durante esas semanas de espera, Andrés seguía visitando a Mateo. Había algo hipnótico en pasar tiempo con él, una sensación de familia que no experimentaba desde hacía años. Jugaban fútbol en el patio, hacían la tarea juntos, compartían historias. Y cada vez que el niño sonreía, Andrés sentía que el corazón se le apretaba, porque esa sonrisa era idéntica a la de su hijo. Un sábado por la tarde, mientras comían tacos de canasta en un parquecito cerca del orfanato, Mateo le preguntó, Andrés, ¿por qué vienes tanto a verme? La pregunta lo tomó desprevenido. Porque me caes bien, chamaco. Eres especial. Mateo sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. Es que nadie viene tanto. Los otros niños a veces reciben visitas, pero a mí casi nunca. Pensé que era porque no le caigo bien a la gente. Esas palabras partieron el alma de Andrés. Tú le caes bien a todo el mundo, Mateo. Eres inteligente, amable, divertido. No es tu culpa que... Se detuvo, sin saber cómo explicar la complejidad de la situación sin revelar demasiado. Pero en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo, sin importar lo que dijera el ADN, no iba a abandonar a este niño. La búsqueda por la verdad. Hay momentos en la vida en los que uno debe decidir entre quedarse en la comodidad de la ignorancia o aventurarse en el terreno peligroso de la verdad. Andrés había llegado a ese punto sin retorno, a esa encrucijada donde el miedo y la valentía se encuentran cara a cara. No podía seguir viviendo con las dudas que lo carcomían día y noche, como hormigas que no lo dejaban descansar. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas lo destruyeran. Así que una noche, después de una semana más de trámites burocráticos que parecían no tener fin, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo, investigar por su cuenta. Si las instituciones no me dan respuestas, las buscaré yo mismo, se dijo mientras encendía su computadora. La motivación que sentía era como un fuego que ardía en su pecho, alimentado por la esperanza y el suspenso de no saber. Comenzó a buscar archivos de accidentes de tránsito de hace 5 años, reportes policiales, notas de periódicos locales, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre lo que realmente había pasado aquella noche maldita. Las horas pasaban y Andrés seguía ahí, con los ojos rojos por el cansancio y la luz de la pantalla reflejándose en su rostro. Encontró el reporte oficial del accidente, choque múltiple en la autopista a Querétaro, lluvia torrencial, 3 vehículos involucrados, 2 víctimas fatales. Los nombres aparecían ahí, fríos y oficiales. Su esposa Elena había sobrevivido con heridas leves. Él mismo había salido con traumatismo craneal. Y su hijo, la palabra que aparecía junto al nombre de Mateo Sánchez Ruiz, de 3 años, era escalofriante, fallecido en el lugar. Pero algo no encajaba. El reporte mencionaba que el cuerpo fue trasladado al hospital, pero no había detalles de la autopsia,
no había certificado de defunción adjunto al archivo digital. ¿Dónde está el resto de la información?, murmuró para sí mismo, sintiendo como la curiosidad se mezclaba con una sensación extraña en el estómago. Llamó al hospital donde habían llevado a las víctimas, y después de mucha insistencia, logró hablar con una archivista. ¿Certificado de defunción de un menor, hace 5 años? Déjeme buscar. La espera fue eterna. Señor, dijo la archivista después de lo que pareció una eternidad, hay algo raro aquí. Tengo el reporte de ingreso de un menor con ese nombre, pero no hay certificado de defunción en nuestro sistema. Solo dice, transferido. El corazón de Andrés comenzó a latir como tambor de guerra. ¿Transferido? ¿Transferido a dónde? La mujer sonaba confundida. No especifica. Esto es muy irregular, señor. Normalmente estos registros son muy claros. Dice, transferido a cuidados externos, pero no hay más detalles. Lo siento, es todo lo que puedo ver. Andrés colgó el teléfono con las manos temblando. ¿Transferido? Pero si le habían dicho que su hijo había muerto. Si él mismo había identificado un cuerpo. ¿O lo había hecho? Los recuerdos de aquella noche eran borrosos, manchados por el trauma y el dolor. Recordaba gritos, luces, caras desconocidas diciéndole cosas que no quería escuchar. Pero, ¿había visto realmente el rostro de su hijo sin vida? La duda lo golpeaba como olas contra un acantilado, erosionando las certezas que había construido durante 5 años. Decidió ir más profundo. Contrató a un investigador privado, un tipo serio llamado don Joaquín, que tenía fama de encontrar agujas en pajares. Mire, señor Andrés, le dijo el investigador en su oficina llena de humo de cigarro, estos casos de niños sin identificar son más comunes de lo que cree. A veces hay errores en los hospitales, mezclan pacientes, pierden documentos. Y en situaciones de emergencia, con el caos y el dolor, las cosas se confunden. Le mostró una carpeta con casos similares que había investigado. Pero también, continuó con voz grave, hay otra posibilidad que debe considerar. El tráfico de menores. A veces, en medio de tragedias, personas sin escrúpulos aprovechan para llevarse niños. Las palabras cayeron como bombas. Andrés sintió que la sangre se le helaba. ¿Está diciendo que alguien podría haber? Don Joaquín asintió lentamente. Es solo una posibilidad. Pero he visto cosas raras en mi carrera. Voy a investigar. Deme 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de la vida de Andrés. Cada día se sentía como un año, cada hora como una eternidad. Seguía visitando a Mateo, pero ahora con una mezcla de emoción y terror. Lo observaba con otros ojos, buscando señales, pistas, cualquier cosa que confirmara o negara sus sospechas. Y el niño, ajeno a toda esta tormenta interna, solo disfrutaba tener a alguien que lo escuchara, que jugara con él, que lo hiciera sentir importante. Una tarde, mientras caminaban por el mercado comprando dulces, Mateo le dijo algo que lo hizo detenerse en seco. Oye, Andrés, ¿por qué me miras así? Como si estuvieras buscando algo en mi cara. La inocencia de la pregunta lo desarmó completamente. Perdón, chamaco. Es que, me recuerdas a alguien muy importante para mí. Mateo sonrió. ¿A quién? Andrés tragó saliva. A mi hijo. Lo perdí hace tiempo. El niño lo miró con esos ojos grandes y sinceros. Yo también perdí cosas. O eso creo. A veces siento que me falta algo, pero no sé qué es. Don Joaquín finalmente lo llamó. Señor Andrés, necesito que venga a mi oficina. Encontré cosas. El tono de su voz era serio, cargado de significado. Andrés llegó en tiempo récord, con el corazón en la garganta. El investigador tenía papeles esparcidos sobre el escritorio, fotos, documentos oficiales. Mire, esto es lo que encontré. La noche del accidente hubo mucha confusión. 3 niños fueron llevados al hospital. 2 murieron, uno sobrevivió pero llegó en estado crítico. Señaló una foto borrosa de un reporte médico. Este niño sobreviviente fue dado de alta después de 2 semanas, pero... Hizo una pausa dramática. Pero no hay registro de quién lo recogió. El archivo dice,
entregado a familiar, pero no hay nombre, no hay firma, nada. Andrés sentía que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Y ese niño era? Don Joaquín lo miró fijamente. Tenía 3 años, herida en la cabeza, ceja derecha. El nombre en el registro inicial era ilegible por el agua y la sangre. Señor Andrés, hay una posibilidad real de que hubo una confusión en la identificación de los cuerpos. La revelación cayó como un rayo. Durante 5 años, Andrés había llorado la muerte de su hijo, había vivido con ese vacío desgarrador, con esa culpa de no haber podido salvarlo. ¿Y si todo había sido un error terrible? ¿Y si su hijo había estado vivo todo este tiempo, perdido en el sistema, sin memoria de quién era? El drama de la situación lo superaba. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz quebrada. Don Joaquín se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Necesita pruebas concretas. El ADN es la única forma de saberlo con certeza. Pero también necesita prepararse, porque si es cierto. No terminó la frase, pero Andrés entendió. Si era cierto, significaba que alguien había mentido, que alguien había permitido que un niño quedara perdido, que el sistema había fallado de la manera más cruel posible. Y ahora, con esta nueva información ardiendo en su mente, Andrés supo que no pararía hasta llegar al fondo de este misterio, sin importar lo que encontrara en el camino. La resistencia de la dirección. Armado con la información del investigador, Andrés volvió al orfanato, Luz de Esperanza, con una determinación férrea. Esta vez no iba como un simple voluntario amable, sino como un hombre que buscaba respuestas que le habían sido negadas durante demasiado tiempo. Necesitaba ver los registros completos de Mateo, los documentos originales, todo lo que pudiera arrojar luz sobre el origen de ese niño. Llegó temprano por la mañana, antes de que los niños despertaran, y tocó a la puerta de la oficina de doña Carmela. Ella lo recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Andrés. «Buenos días, señor Andrés. ¿Pasa algo?» Su tono era cauteloso, como quien presiente una tormenta. «Doña Carmela, necesito ver los archivos completos de Mateo. Los documentos de cuando llegó, los reportes médicos, todo», dijo sin rodeos. La directora se puso tensa, y algo en su mirada cambió. «Ya le mostré lo que tenemos», respondió con voz firme pero nerviosa. «No hay más que eso». Pero Andrés no era tonto, y después de todas sus investigaciones, podía oler cuando alguien ocultaba algo. «Doña Carmela, con todo respeto, sé que hay más información», dijo Andrés, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y suspenso. «Hablé con el hospital, con un investigador. Hubo inconsistencias en los reportes de aquella noche. Necesito saber la verdad sobre cómo llegó Mateo aquí». La directora se levantó de su silla, dándole la espalda, mirando por la ventana hacia el patio donde los primeros rayos del sol empezaban a iluminar los columpios vacíos. «Señor Andrés», dijo con voz cansada, «a veces es mejor dejar el pasado donde está. Mateo es un niño feliz aquí. Tiene amigos, tiene cuidado, tiene una vida. ¿Para qué remover cosas que solo traerán dolor?» Sus palabras sonaban razonables, pero había algo más detrás de ellas, algo que Andrés no lograba identificar. «¿Dolor para quién?», preguntó él, sintiendo como la tensión en la habitación crecía. «¿Para Mateo o para usted?» La directora se giró bruscamente, y por primera vez desde que la conocía, Andrés vio miedo en sus ojos. «No sabe lo que está pidiendo», dijo doña Carmela con voz temblorosa. «Hay cosas, hay situaciones complicadas. Este orfanato depende de subsidios, de donaciones, de mantener buenas relaciones con las autoridades. Si empieza a hacer preguntas, si empieza a escarbar, puede poner en peligro todo lo que hemos construido aquí». Andrés sintió como la sangre le hervía. «¿Me está diciendo que hay algo irregular? ¿Qué están ocultando información sobre un niño?» La acusación flotó en el aire como humo denso. La directora cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de resignación y tristeza en ellos. «No es tan simple», susurró. Cuando Mateo llegó, no solo estaba herido físicamente. Había señales de que había sido víctima de algo terrible. Las autoridades decidieron que era mejor no hacer mucho ruido, proteger su identidad,
darle un nuevo comienzo. Las palabras eran como piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar una forma siniestra. ¿Proteger su identidad de qué? ¿De quién?, preguntó Andrés, sintiendo que estaba al borde de descubrir algo grande. De personas peligrosas, admitió finalmente doña Carmela, sentándose de nuevo con los hombros caídos. Mire, no debería estar diciéndole esto, pero hay una red de tráfico de menores en esta región. Mateo fue rescatado de esa situación. Por eso no hay registros claros, por eso su llegada fue tan discreta. La revelación golpeó a Andrés como un puñetazo. Tráfico de menores. Su mente empezó a atar cabos, un niño encontrado en la carretera, sin documentos, en la misma zona y época del accidente. ¿Está diciendo que Mateo fue secuestrado?, preguntó con voz estrangulada. La directora asintió lentamente. Es lo que sospechamos. Cuando lo encontraron, estaba solo, confundido, con signos de maltrato. Las autoridades investigaron, pero nunca pudieron confirmar de dónde venía ni quién lo había tenido. Decidieron que era más seguro darle una nueva identidad, mantenerlo oculto aquí. Andrés sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si Mateo había sido secuestrado, si había sido víctima de esa pesadilla, entonces había una posibilidad aterradora y esperanzadora al mismo tiempo, que realmente fuera su hijo, arrebatado de aquel accidente por alguien con intenciones oscuras. Necesito ver esos reportes, insistió Andrés con renovada urgencia. Si hay una investigación sobre tráfico, debe haber archivos, fotos, algo. Doña Carmela negó con la cabeza. Están sellados. Solo las autoridades federales tienen acceso. Y créame, señor Andrés, no van a compartirlos fácilmente. Estas investigaciones son delicadas, hay personas poderosas involucradas. La frustración de Andrés era palpable. Estaba tan cerca de la verdad, podía sentirla rozándole los dedos, pero había murallas burocráticas y secretos institucionales bloqueando su camino. Entonces ayúdeme, suplicó. Si hay aunque sea una posibilidad de que Mateo sea mi hijo, tengo derecho a saberlo. Él tiene derecho a saber quién es. La directora lo miraba con compasión, pero también con firmeza. Lo que tiene es derecho a ser protegido. Y a veces, señor Andrés, proteger significa guardar secretos. Hay verdades que pueden hacer más daño que bien. Sus palabras resonaban con una sabiduría dolorosa, pero Andrés no podía aceptarlas. No después de todo lo que había descubierto. ¿Sabe qué es lo que realmente hace daño?, dijo Andrés, levantándose y apoyando las manos sobre el escritorio. Es vivir en la mentira. Es no saber quién eres, de dónde vienes. Mateo tiene sueños, recuerdos fragmentados que lo atormentan. ¿No cree que merece saber la verdad? La directora se quedó callada, y en ese silencio había una batalla interna que Andrés podía percibir. Finalmente, ella habló con voz apenas audible: si hago esto, si le doy acceso a información que no debería, podría perder mi trabajo, este orfanato podría perder su licencia. Hay más de 50 niños aquí que dependen de que mantengamos las cosas estables. Era un callejón sin salida, una paradoja moral. Proteger a muchos significaba negarle la verdad a uno. Pero Andrés no podía simplemente irse y olvidar. Entonces haré las pruebas de ADN sin su permiso, dijo con determinación. Buscaré la forma. Y si resulta que Mateo es mi hijo, volveré con abogados y con la prensa si es necesario. Era una amenaza, pero también una promesa. Doña Carmela suspiró profundamente, derrotada. Hay una forma, dijo finalmente con voz resignada. Pero tiene que prometer que será discreto, que no va a armar un escándalo que ponga en riesgo a los demás niños. Andrés asintió inmediatamente. Lo prometo. Solo quiero la verdad. La directora abrió un cajón cerrado con llave y sacó una carpeta manila amarillenta por el tiempo. Esto es todo lo que tengo. Los reportes iniciales, las fotos de cuando llegó, las notas de los trabajadores sociales. Pero una vez que lo vea, no podrá dejar de ver. Le entregó la carpeta con manos temblorosas. Andrés la tomó sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. La abrió con cuidado, y lo primero que vio fue una foto, un niño pequeño, demacrado, con mirada perdida, sentado en una cama de hospital. Tenía una herida en la ceja. Tenía los mismos ojos.
y aunque su carita mostraba señales de sufrimiento, Andrés lo reconoció inmediatamente. Era su hijo. O al menos, se parecía tanto que su corazón gritaba que lo era. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía los reportes, cada palabra confirmando sus sospechas y alimentando su esperanza, pero también revelando un misterio más profundo y oscuro de lo que había imaginado. El DNA y la espera. Conseguir la muestra de ADN de Mateo fue más fácil de lo que Andrés imaginaba, pero también más difícil emocionalmente. Una tarde, mientras jugaban en el patio, el niño se lastimó la rodilla al caerse del columpio. No fue nada grave, solo un raspón, pero Andrés aprovechó ese momento para limpiar la herida con una gasa que guardó cuidadosamente en una bolsa. Se sintió terrible haciéndolo, como si estuviera traicionando la confianza del pequeño, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. ¿Estás bien, chamaco?, preguntó mientras curaba la rodilla. Mateo asintió con lágrimas en los ojos, más por el susto que por el dolor. Sí, solo me asusté. Andrés lo abrazó, sintiendo como el corazón se le apretaba. Eres muy valiente, ¿sabes? El niño sonrió entre lágrimas. ¿Tú crees? Estoy seguro, respondió Andrés, mientras en su bolsillo guardaba la evidencia que podría cambiar ambas vidas para siempre. Esa noche, llevó la muestra a un laboratorio privado, junto con su propio ADN. ¿Cuánto tardan los resultados?, preguntó al técnico. 1 semana, máximo 10 días, fue la respuesta que sonó como una eternidad. La espera fue un suplicio que ponía a prueba cada fibra de su ser. Andrés trataba de mantener la rutina, de seguir con su vida normal, pero era imposible. Cada hora que pasaba era como caminar sobre brasas ardientes. Se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, imaginando los resultados, preparándose mentalmente para ambas posibilidades. ¿Y si era positivo? ¿Y si después de 5 años de luto, de dolor, de aprender a vivir con esa ausencia, resultaba que su hijo había estado vivo todo este tiempo? La emoción de pensarlo era tan intensa que le costaba respirar. Pero también estaba el otro escenario, el que lo aterraba aún más, ¿y si era negativo? ¿Y si todas estas coincidencias no eran más que eso, coincidencias? ¿Y si su mente había construido un castillo de esperanza sobre arena movediza? La paradoja lo consumía, deseaba con toda su alma que Mateo fuera su hijo, pero al mismo tiempo temía la devastación que vendría si no lo era. Durante esos días, don Joaquín, el investigador, seguía trabajando en el caso, tratando de rastrear el origen exacto de Mateo. Andrés decidió que, mientras esperaba los resultados, pasaría el mayor tiempo posible con Mateo. Cada tarde después del trabajo, iba al orfanato. Jugaban fútbol, hacían la tarea, construían cosas con legos, compartían historias. Y con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, más real, más profundo. Era como si sus almas se reconocieran, como si hubiera una conexión invisible que los unía más allá de la sangre. Mateo empezó a abrirse más, a contar cosas que nunca le había dicho a nadie. «¿Sabes, Andrés?», le dijo una tarde mientras comían helado en el parquecito, «desde que llegaste, ya no tengo tantas pesadillas». Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Pesadillas? El niño asintió. Sí, soñaba mucho con cosas feas. Pero ahora sueño contigo. Sueño que jugamos, que me llevas a lugares, que me cuentas cuentos. Las palabras del pequeño eran como bálsamo y tormento al mismo tiempo. ¿Cómo podía este niño tener tanto impacto en su vida en tan poco tiempo? Una noche, Andrés invitó a Mateo a cenar fuera del orfanato, con permiso especial de doña Carmela. Fueron a una taquería del centro, de esas tradicionales donde la salsa pica de verdad y las tortillas son hechas a mano. Mateo estaba emocionadísimo, era raro que lo sacaran del orfanato para algo tan especial. ¿De verdad puedo pedir lo que quiera?, preguntó con los ojos brillantes. Lo que quieras, campeón, respondió Andrés sonriendo. Mientras comían tacos al pastor y bebían jamaica bien fría, Mateo le hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. Andrés, ¿tú crees que algún día alguien me adopte? La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza y vulnerabilidad. Andrés tragó saliva, sintiendo como las emociones amenazaban con desbordarse. Estoy seguro de que sí, Mateo. Eres un niño increíble. Cualquiera sería afortunado de tenerte como hijo. El pequeño lo miró fijamente.
¿Tú me adoptarías? El corazón de Andrés se detuvo. No podía responder sin revelar demasiado, sin crear expectativas que quizás no podría cumplir. Me encantaría, dijo finalmente, con voz cargada de sinceridad. Los días seguían pasando con una lentitud tortuosa. Andrés había dejado de contar las horas, pero su teléfono estaba siempre a su lado, esperando esa llamada del laboratorio que cambiaría todo. Empezó a hacer planes mentales para ambos escenarios. Si el resultado era positivo, tendría que empezar procesos legales, recuperar la custodia, explicarle a Mateo la verdad de la forma más gentil posible. Tendría que preparar su casa para recibir a un niño de nuevo, comprar ropa, juguetes, útiles escolares. Tendría que llamar a Elena, su exesposa, y darle la noticia más impactante de sus vidas. Pero si el resultado era negativo, ¿qué haría entonces? La sola idea de alejarse de Mateo ahora le resultaba insoportable. En tan poco tiempo, ese niño había llenado un vacío que él creía permanente. La motivación de levantarse cada día, la ilusión de tener a alguien que lo esperara, la alegría de escuchar risas infantiles de nuevo en su vida. ¿Cómo podía renunciar a eso? Don Joaquín le había dicho algo que resonaba en su mente: a veces el destino nos da lo que necesitamos, no necesariamente lo que perdimos. Finalmente, después de 8 días que parecieron 8 años, el teléfono sonó. Era el laboratorio. Andrés estaba en su trabajo, en medio de una reunión, pero salió corriendo al pasillo. Señor Sánchez, tenemos los resultados de su prueba de paternidad, dijo la voz profesional del técnico. Andrés sintió que las piernas le temblaban. Dígame, susurró, aferrándose a la pared para no caerse. Hubo una pausa que pareció eterna, un silencio cargado de suspenso que contenía el peso de 5 años de dolor y esperanza. ¿Los resultados son? El técnico hizo una pausa, probablemente consultando el documento. Y en ese momento, toda la vida de Andrés pasó frente a sus ojos: el accidente, el funeral, los años de soledad, el encuentro con Mateo, las coincidencias imposibles, los sueños del niño, la cicatriz. Todo se concentró en ese segundo antes de escuchar la respuesta que definiría su futuro. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La mano le sudaba mientras apretaba el teléfono. Y entonces, las palabras llegaron, claras e irrevocables, como un veredicto del universo. Los resultados son negativos, señor Sánchez. No hay coincidencia genética. El niño no es su hijo biológico. Las palabras atravesaron a Andrés como balas. El mundo se detuvo. El ruido del pasillo se desvaneció. Todo lo que había construido en su mente durante esta semana se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Está seguro?, preguntó con voz quebrada, aunque sabía que los análisis de ADN no mienten. Completamente seguro, señor. Lo siento. Andrés colgó el teléfono y se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentado en el suelo del pasillo. Las lágrimas comenzaron a rodar sin control. No era su hijo. Mateo no era su hijo. Todas las coincidencias, todos los sueños, la cicatriz, el nombre, todo había sido una cruel broma del destino. O quizás no una broma, sino algo más complejo, algo que su mente aún no podía procesar. Porque aunque la ciencia decía que no compartían sangre, algo dentro de él se negaba a aceptar que eso significara que no estaban conectados. La gente pasaba a su lado mirándolo extraño, pero a él no le importaba. Acababa de perder a su hijo por segunda vez, y el dolor era tan intenso como la primera vez, quizás incluso peor, porque esta vez había tenido esperanza. La confesión de Mateo. Durante los siguientes 3 días, Andrés no fue al orfanato. No podía. El peso de la verdad era demasiado aplastante, demasiado doloroso. Se quedó en su casa, mirando fotos viejas, llorando en silencio, tratando de entender cómo el universo podía ser tan cruel como para poner frente a él algo que se parecía tanto a lo que había perdido, solo para arrebatárselo de nuevo. Elena lo llamó varias veces, preocupada por su silencio, pero él no contestaba. ¿Qué podía decirle? ¿Qué había estado persiguiendo fantasmas? ¿Qué había permitido que su corazón se ilusionara con lo imposible? La reflexión lo consumía. Quizás ella tenía razón desde el principio, quizás solo había sido su dolor proyectándose en un niño inocente. Pero entonces, ¿cómo explicar todas las coincidencias? ¿Cómo explicar que Mateo supiera cosas que nadie más sabía?
El misterio seguía ahí, sin resolver, como una herida abierta que no sanaba. Don Joaquín le había dicho que seguiría investigando, que el resultado negativo del ADN no explicaba todo, pero Andrés ya no tenía fuerzas para seguir buscando. Estaba agotado de esperanza. Fue doña Carmela quien finalmente lo sacó de su aislamiento. Lo llamó un viernes por la tarde, con voz preocupada. Señor Andrés, necesito que venga al orfanato. Es sobre Mateo. El tono urgente en su voz lo alarmó inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, preguntó, sintiendo como el pánico se apoderaba de él a pesar de todo. Físicamente sí, pero, está muy triste. No ha comido bien desde que dejó de venir. Pregunta por usted constantemente. Por favor, venga. Andrés cerró los ojos, sintiendo como la culpa se sumaba al dolor. Había estado tan absorto en su propia tristeza que no había pensado en cómo su ausencia afectaría al niño. Mateo no tenía la culpa de no ser su hijo biológico. No merecía ser abandonado por algo que estaba fuera de su control. Voy para allá, dijo, levantándose del sillón donde había pasado los últimos días. Se miró al espejo, tenía ojeras profundas, barba de varios días, aspecto de no haber dormido bien. Pero no importaba. Mateo lo necesitaba. Cuando llegó al orfanato, encontró a Mateo sentado en la misma banca del patio donde lo había visto por primera vez. El niño miraba hacia la puerta de entrada, como si hubiera estado esperándolo. Al ver a Andrés, sus ojos se iluminaron, pero también había tristeza en ellos, una tristeza que partía el alma. Andrés, dijo levantándose de un salto y corriendo hacia él. Se abrazaron, y el niño se aferró a él con una fuerza desesperada, como quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Pensé que ya no ibas a volver, susurró contra su pecho. Pensé que te cansaste de mí, como todos. Esas palabras fueron como dagas. Andrés se arrodilló para quedar a su altura, tomó el rostro del pequeño entre sus manos y lo miró fijamente a los ojos. Perdóname, Mateo. Nunca me voy a cansar de ti. Tuve que resolver unas cosas, pero estoy aquí. Y no me voy a ir. Era una promesa que hacía sin saber muy bien cómo la cumpliría, pero en ese momento, mirando esos ojos llenos de esperanza, supo que era una promesa que mantendría sin importar qué. Se sentaron juntos en la banca, en silencio al principio, solo disfrutando de estar cerca el uno del otro. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Mateo jugaba con sus manos, como cuando estaba nervioso o quería decir algo importante pero no sabía cómo. ¿Qué pasa, chamaco?, preguntó Andrés con suavidad. El niño respiró profundo, como preparándose para algo grande. Andrés, ¿tú crees en cosas raras? ¿Cómo? Como cosas que no puedes explicar pero que sientes que son reales. La pregunta lo tomó desprevenido. ¿A qué te refieres? Mateo levantó la vista hacia el cielo que se oscurecía. Es que, desde que te conocí, algo cambió en mí. Empecé a recordar cosas más claras. O a escuchar cosas. Un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. ¿Escuchar qué cosas? El niño dudó, mordiéndose el labio inferior. ¿Prometes que no te vas a burlar ni vas a pensar que estoy loco? Te lo prometo, respondió Andrés, sintiendo como el suspenso crecía. Por las noches, comenzó Mateo con voz suave, casi un susurro, cuando todos están dormidos, a veces escucho una voz. Es una mujer. Canta. Andrés sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Canta? ¿Qué canta? El niño cerró los ojos, como tratando de capturar mejor el recuerdo. Es una canción bonita, triste pero bonita. Algo sobre estrellas y sueños. La escucho muy clarito, como si estuviera ahí en mi cuarto, pero cuando abro los ojos no hay nadie. Se detuvo, y luego agregó algo que hizo que a Andrés se le helara la sangre, y lo más raro es que siento que esa voz me conoce, que me quiere. Como si fuera, no sé, como si fuera mi mamá, aunque no recuerdo tener mamá. Las palabras cayeron sobre Andrés como una avalancha. La canción. Elena solía cantarle esa canción a su hijo todas las noches. Duérmete mi niño, bajo las estrellas. Era una melodía que ella había aprendido de su abuela, una canción que nadie más conocía porque no era famosa, era solo de su familia. ¿Cómo podía Mateo conocerla?
¿Puedes cantarla?, preguntó Andrés con voz temblorosa. Mateo asintió y comenzó a tararear. La melodía era inconfundible, exactamente la misma que Elena cantaba. Duérmete mi niño, bajo las estrellas, cierra tus ojitos, deja las querellas. Mañana será otro día, lleno de alegría, pero ahora descansa, mi amor, mi guía. La voz del niño era suave, tímida, pero la canción era perfecta, nota por nota, palabra por palabra. Andrés sintió que no podía respirar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó casi sin aliento. Mateo abrió los ojos, también llorosos. No lo sé. Solo la escucho. Y cuando la escucho, me siento seguro, como si alguien me estuviera cuidando. ¿Es raro? Andrés lo abrazó fuertemente, sin poder articular palabras. No era raro. Era imposible. Era inexplicable. Era mágico. O terrorífico. O ambas cosas a la vez. El ADN decía que no eran familia, pero, ¿cómo explicar esto? Hay más, continuó Mateo, ahora que había empezado a abrirse. A veces, cuando estoy dormido pero no del todo, como en ese momento entre estar despierto y soñando, veo cosas. Veo una casa con un jardín. Hay un perro, creo que se llama Tito. Y hay una habitación con las paredes azules, llena de juguetes. Y está esa mujer que canta, tiene el pelo largo y oscuro, y huele a flores. Cada detalle era como una puñalada. Habían tenido un perro llamado Tito. La habitación de su hijo tenía las paredes azules. Elena tenía el cabello largo y oscuro, y siempre usaba un perfume floral. ¿Alguna vez esas visiones te muestran un niño?, preguntó Andrés, casi con miedo de la respuesta. Mateo asintió lentamente. Sí. Un niño pequeño, feliz. A veces pienso que ese niño soy yo. Pero no estoy seguro. Es como ver una película de alguien más, pero al mismo tiempo sentir que es mía. La paradoja era abrumadora, un niño que no era su hijo, pero que tenía los recuerdos de su hijo. ¿Cómo era posible? Andrés, dijo Mateo con voz pequeña, ¿tú crees que es posible que mis recuerdos sean de otra persona? Como si yo tuviera pedazos de otra vida dentro de mí. La pregunta era tan profunda, tan existencial, que Andrés no sabía cómo responder. ¿Qué le decía? ¿Que la ciencia no permitía esas cosas? ¿Que los recuerdos no se transfieren? ¿O que quizás, solo quizás, había cosas en este universo que la ciencia aún no podía explicar? No lo sé, Mateo, respondió honestamente. Pero sé que lo que sientes es real para ti. Y eso es lo que importa. El niño apoyó su cabeza en el hombro de Andrés. Me da miedo a veces. Porque no sé quién soy realmente. ¿Soy Mateo del orfanato? ¿O soy alguien más que perdió su camino? Andrés lo abrazó más fuerte, sintiendo como su propio corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Eres Mateo. Un niño increíble, valiente, especial. Y no importa de dónde vengas o qué recuerdos tengas. Lo que importa es quién eres ahora. Pero mientras decía esas palabras, una certeza crecía en su interior. Este niño estaba conectado a su pasado de una forma que trascendía la biología, y necesitaba descubrir cómo. La reviravolta del resultado. Esa noche, después de la confesión de Mateo sobre la canción y los recuerdos inexplicables, Andrés manejó de regreso a su casa en piloto automático. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios que chocaban entre sí como olas en una tormenta. El ADN había sido claro, científico, irrefutable. Mateo no era su hijo biológico. La ciencia no mentía, los números no se equivocaban, las pruebas de laboratorio eran concluyentes. Y sin embargo, ¿cómo explicar todo lo demás? Los sueños del niño, la canción que nadie más conocía, los detalles imposibles de saber sobre aquella noche del accidente, el perro Tito, la habitación azul. La paradoja lo desgarraba, su razón le decía una cosa, pero su corazón gritaba otra completamente diferente. Llegó a su casa vacía, se sirvió un whisky que no se tomó, y se quedó mirando la foto de su hijo sobre la repisa. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, preguntó en voz alta al silencio. Como si esperar que el universo le respondiera con alguna señal, alguna explicación que diera sentido a este misterio imposible.
Los días siguientes fueron los más difíciles de todo este proceso. Andrés tuvo que enfrentarse a una verdad devastadora que se había estado negando: había perdido a su hijo, realmente lo había perdido, y Mateo, por más que se pareciera, por más que tuviera esos recuerdos extraños, no era él. El duelo que había estado guardado, pausado por la esperanza, regresó con una fuerza brutal. Lloraba en la ducha, en el carro, en medio de reuniones de trabajo. Sus colegas empezaron a preocuparse, pero él les decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Elena lo llamó después de que él finalmente le contó sobre el resultado del ADN. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que ella hablara. Lo siento mucho, Andrés. Sé que te habías ilusionado. Su voz era gentil, comprensiva, sin rastro del «te lo dije», que él temía escuchar. Es que no entiendo, Elena, confesó con voz quebrada. ¿Por qué el destino me puso frente a este niño? ¿Por qué tantas coincidencias si al final no significa nada? Quizás, dijo Elena después de pensarlo un momento, no se trata de que sea tu hijo biológico. Quizás se trata de algo más grande, algo que todavía no entiendes. Sus palabras resonaron en Andrés como un eco. Esa noche tuvo un sueño. Vio a su hijo, el real, el que había perdido hace 5 años. Estaba en un lugar lleno de luz, sonriendo con esa alegría pura que solo tienen los niños. Papi, le decía en el sueño, no estés triste. Yo estoy bien aquí. Pero Mateo te necesita. Él no soy yo, pero necesita ser amado como si lo fuera. Andrés se despertó llorando, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran solo de dolor, sino también de comprensión. Quizás Elena tenía razón. Quizás esto no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de encontrar lo que necesitaba encontrar, una razón para seguir viviendo, para seguir amando, para seguir siendo padre. Porque aunque Mateo no era su hijo biológico, había algo innegable, lo amaba como si lo fuera. Fue en ese momento de claridad, sentado en su cama a las 3 de la mañana, que Andrés finalmente aceptó la verdad completa: Mateo no era su hijo, pero ya había ocupado ese lugar. El espacio en su corazón que había quedado vacío hacía 5 años, ese hueco que dolía cada día, que sangraba cada noche, había sido llenado por este niño de ojos grandes y sonrisa tímida. La biología no determinaba el amor. La sangre no definía la familia. Lo que los conectaba era más profundo que el ADN, más fuerte que la genética. Era el destino, era la necesidad mutua, era la forma en que sus almas se habían reconocido desde el primer momento en aquel patio del orfanato. Andrés lloró, pero esta vez con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por la confirmación final de que su hijo biológico se había ido para siempre. Alivio porque ahora sabía lo que tenía que hacer: no abandonar a Mateo. No importaba lo que dijera el ADN. Este niño lo necesitaba, y él necesitaba a este niño. Era así de simple y así de complejo. Al día siguiente, Andrés volvió al orfanato con una claridad nueva en la mirada. Buscó a Mateo y lo encontró en el comedor, empujando su comida sin ganas de comerla. «Hey, campeón», dijo sentándose junto a él. El niño levantó la vista, y una sonrisa instantánea iluminó su rostro. «Andrés. ¿Volviste?» «Siempre vuelvo», respondió él, revolviéndole el cabello con cariño. «Oye, Mateo, necesito decirte algo importante». El niño lo miró con esos ojos grandes, llenos de curiosidad y un poco de miedo. Andrés respiró profundo, buscando las palabras correctas. «Sabes que te quiero mucho, ¿verdad?» Mateo asintió. «Yo también te quiero. Y también sabes que he estado viniendo mucho a verte porque me haces muy feliz. Me haces sentir completo de nuevo». El niño escuchaba atentamente, sin entender del todo hacia dónde iba esto, pero sintiendo que era importante. «Pues bien, he estado pensando, ¿te gustaría que fuéramos familia? ¿Te gustaría venir a vivir conmigo?» Los ojos de Mateo se abrieron como platos. «¿De verdad?», preguntó con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Me quieres adoptar?» Andrés asintió, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. «Sí, Mateo. Si tú quieres, me encantaría ser tu papá. No puedo prometerte que todo será perfecto, pero te prometo que te voy a querer, a cuidar, a estar ahí para ti siempre».
El niño se lanzó a sus brazos llorando, aferrándose a él con una desesperación que hablaba de años de soledad, de años esperando este momento. Sí, 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 repetía entre sollozos. Quiero ser tu hijo, Andrés. Quiero tenerte como papá. Y en ese abrazo, en ese intercambio de promesas entre un hombre que había perdido a su hijo y un niño que nunca había tenido padre, algo sanó. No era el final que Andrés había imaginado cuando comenzó esta búsqueda. No había recuperado a su hijo biológico. Pero había encontrado algo igual de valioso, igual de real, una segunda oportunidad para amar, para ser padre, para construir una familia. El destino no le había devuelto lo que perdió, pero le había dado la oportunidad de amar de nuevo. Doña Carmela entró al comedor y vio la escena. Se acercó con lágrimas en los ojos. Señor Andrés. Él levantó la vista, sin soltar a Mateo. Quiero iniciar el proceso de adopción, doña Carmela. Quiero que Mateo sea mi hijo. La directora sonrió, una sonrisa genuina llena de emoción. Es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Mateo merece una familia, y usted merece la felicidad que este niño puede darle. Andrés supo en ese momento que estaba tomando la decisión correcta. No importaba que el ADN dijera lo contrario. No importaban las explicaciones científicas. Lo que importaba era este momento, este niño en sus brazos, este amor que había florecido contra todas las probabilidades. Los otros niños del orfanato empezaron a acercarse, curiosos por el alboroto, y cuando se enteraron de que Mateo iba a ser adoptado, lo felicitaron con abrazos y risas. Era un momento de pura alegría en un lugar que había visto demasiadas tristezas. Y Andrés, mirando el rostro radiante de Mateo, supo que aunque el resultado del ADN había sido un golpe devastador, el resultado final de esta historia sería hermoso. Esa tarde, mientras llenaban los primeros papeles del proceso de adopción, Andrés reflexionaba sobre todo lo que había vivido en estas semanas. La búsqueda desesperada, la esperanza que crecía día a día, las coincidencias imposibles, los sueños de Mateo, la canción, y finalmente, el resultado negativo que había sentido como una sentencia de muerte. Pero ahora, viendo cómo Mateo sonreía mientras dibujaba su futuro dormitorio, entendía que el destino había sido sabio a su manera cruel. Si el ADN hubiera sido positivo, solo habría recuperado lo que era suyo. Pero al ser negativo, tenía la oportunidad de elegir. De decidir conscientemente amar a este niño no por obligación biológica, sino por voluntad propia. Y esa decisión, esa elección deliberada de abrir su corazón, de convertir el dolor en amor, de transformar la pérdida en ganancia, era quizás más poderosa que cualquier vínculo de sangre. Mateo no era su hijo biológico, pero sería su hijo en todos los sentidos que realmente importaban. Y quizás, pensó Andrés con una sonrisa, eso era exactamente lo que el destino había planeado desde el principio. El pasado revelado. El proceso de adopción no fue tan sencillo como Andrés imaginaba. Había montañas de papeles por llenar, entrevistas con trabajadores sociales, visitas al hogar, evaluaciones psicológicas. Cada paso era necesario, le explicaban, para asegurar que el niño estaría en buenas manos. Andrés no se quejaba, entendía que era por el bienestar de Mateo, pero la burocracia podía ser exasperante. Durante una de esas evaluaciones, una trabajadora social muy minuciosa revisó los archivos del orfanato más profundamente de lo usual. Se llamaba Lucía, era joven pero muy profesional, y tenía esa mirada de quien no deja pasar ningún detalle. Señor Sánchez, le dijo una tarde después de horas revisando documentos, hay algunas inconsistencias en el expediente de Mateo que me gustaría aclarar. Andrés sintió una punzada de preocupación. ¿Qué tipo de inconsistencias? Lucía ajustó sus lentes y abrió una carpeta. Bueno, para empezar, el certificado de ingreso al orfanato tiene una fecha, pero el reporte médico inicial tiene otra diferente. Hay un vacío de casi 2 semanas que no está explicado. La curiosidad de Andrés se despertó de nuevo. Pensaba que ya había cerrado ese capítulo, pero algo en el tono de Lucía le decía que había más por descubrir. Esa misma tarde, Lucía solicitó una reunión formal con doña Carmela. Andrés fue invitado a estar presente, junto con un representante de la institución de servicios sociales. La directora entró a la sala con paso lento, y Andrés notó algo que no había visto antes, miedo en sus ojos. No era el miedo de alguien que esconde algo malo, sino el miedo de alguien que ha cargado con un secreto pesado durante demasiado tiempo y sabe que está a punto de salir a la luz. Doña Carmela,
comenzó Lucía con tono profesional pero firme, necesitamos aclarar algunas cosas sobre el ingreso de Mateo a esta institución. Los documentos no cuadran, hay información faltante, y francamente, parece que hubo irregularidades. La directora se sentó lentamente, se quitó los lentes, y suspiró con el peso de quien está a punto de confesar algo que ha guardado durante años. Tienen razón, dijo finalmente con voz cansada. Hubo irregularidades. Pero antes de juzgarme, necesito que entiendan el contexto. Andrés se inclinó hacia adelante, sintiendo como el suspenso crecía en la habitación. Hace 5 años, comenzó doña Carmela, eligiendo cuidadosamente sus palabras, este orfanato estaba al borde de cerrar. No teníamos fondos suficientes, el gobierno nos había abandonado, y teníamos a casi 60 niños bajo nuestro cuidado. Fue en ese momento cuando me contactó una organización. Hizo una pausa, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Decían que rescataban niños de situaciones terribles, de redes de tráfico, de abuso. Me trajeron a varios niños, entre ellos a Mateo. Pero con una condición, no podía hacer preguntas, no podía documentar de dónde venían, tenía que proteger su identidad a toda costa. Lucía fruncía el ceño mientras tomaba notas. ¿Está diciendo que participó en algo ilegal? La directora negó con la cabeza vehementemente. No ilegal, pero sí irregular. Me aseguraron que los niños habían sido rescatados legalmente, que solo necesitaban un lugar seguro mientras se resolvía su situación legal. Me dieron dinero para el orfanato, suficiente para mantenerlo abierto. Y yo acepté. Su voz se quebró. Porque pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba salvando a estos niños. Andrés sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Me está diciendo que Mateo fue víctima de tráfico?, preguntó con voz temblorosa. Doña Carmela asintió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Eso me dijeron. Que lo habían encontrado en manos de personas peligrosas, que lo habían rescatado de esa situación. Por eso no había documentos claros, por eso falsifiqué algunos papeles para que encajaran con los requisitos legales del orfanato. La confesión cayó como una bomba en la habitación. Entiendo que esto suena terrible, continuó la directora, y probablemente lo es. Pero esos niños necesitaban ayuda, y yo tenía la oportunidad de dársela. ¿Debía haberlo hecho diferente? Quizás. ¿Me arrepiento de haber salvado a esos niños? Jamás. Había una paradoja moral en sus palabras, había roto las reglas para hacer el bien, había falsificado documentos para proteger vidas. ¿Eso la convertía en villana o en heroína? Andrés no lo sabía. Lucía tampoco parecía estar segura, su expresión mostraba una mezcla de indignación profesional y comprensión humana. ¿Y qué pasó con esa organización?, preguntó Lucía. ¿Todavía están en contacto? Doña Carmela negó con la cabeza. Después de traer a esos niños, desaparecieron. Intenté contactarlos varias veces durante los primeros años, para actualizarlos sobre los niños, pero sus números ya no funcionaban, sus direcciones estaban vacías. Fue como si nunca hubieran existido. Eso era aún más inquietante. Andrés sintió un escalofrío. ¿Y si no eran quienes decían ser? ¿Y si Mateo no fue rescatado, sino robado? La pregunta flotó en el aire, densa y terrorífica. La directora se puso pálida. No. Me mostraron credenciales, documentos oficiales, todo parecía legítimo. Pero su voz ya no sonaba tan segura. Lucía cerró su carpeta con un golpe seco. Esto es muy grave, doña Carmela. Voy a tener que reportar esto a las autoridades. Hay protocolos, investigaciones que deben hacerse. La directora asintió, resignada. Lo sé. Y estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Solo les pido que, por favor, no castiguen a los niños por mis errores. Ellos no tienen la culpa de nada de esto. Andrés se quedó después de que todos salieron, a solas con doña Carmela. ¿Sabía algo más sobre Mateo específicamente?, preguntó, necesitando entender. ¿Algo que no me haya dicho? Ella lo miró con ojos cansados. Solo lo que le conté. Llegó herido, traumatizado, sin memoria clara. La persona que me lo trajo dijo que había sido encontrado después de un accidente de tráfico, que había sido
tomado por alguien de la escena del accidente. Que lo habían rescatado de esa persona. Las piezas empezaban a encajar de una forma horrible. ¿Y si alguien había aprovechado el caos del accidente para llevarse a un niño? ¿Y si Mateo realmente había estado ahí aquella noche, no como su hijo, sino como otra víctima del mismo accidente? Quizás por eso recordaba detalles tan específicos. Quizás había estado ahí, había visto todo, y su mente infantil había mezclado esos recuerdos con su propia experiencia traumática. Necesito hablar con esa organización, dijo Andrés con determinación renovada. Necesito saber exactamente qué pasó. Doña Carmela buscó en su escritorio y le dio un papel arrugado. Esto es todo lo que conservé. Nombres que probablemente sean falsos, un teléfono que ya no funciona. Pero es suyo si cree que puede ayudar. Esa noche, Andrés llamó de nuevo a don Joaquín. Le contó todo lo que había descubierto, la confesión de la directora, la organización misteriosa, la posibilidad de que Mateo hubiera estado presente en el accidente pero no como su hijo. Esto cambia todo, dijo el investigador con voz grave. Si lo que dice la directora es cierto, estamos hablando de una red de tráfico que operaba bajo la fachada de rescate de menores. He escuchado de casos así, organizaciones que dicen salvar niños pero en realidad los roban de situaciones vulnerables. Hizo una pausa. Señor Andrés, ¿sigue queriendo seguir con la adopción? Porque si esto sale a la luz, puede complicar mucho el proceso. Andrés no dudó ni un segundo. Más que nunca. Mateo necesita una familia, necesita estabilidad. No importa cómo llegó al orfanato, no importa qué errores se cometieron en el camino. Lo que importa es su futuro, y yo quiero ser parte de ese futuro. Don Joaquín rió suavemente. Es usted un buen hombre, señor Andrés. Voy a seguir investigando. Si hay una forma de rastrear a esa organización, la encontraré. Y con esa promesa, Andrés supo que aunque la verdad completa sobre el pasado de Mateo quizás nunca saliera a la luz, el futuro que podían construir juntos sería real, sólido, lleno de amor y esperanza. El nuevo comienzo. 3 meses después de aquella confesión reveladora de doña Carmela, Andrés estaba parado frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos temblorosas. Era el día más importante de su vida en los últimos 5 años, el día en que oficialmente se convertiría en padre de Mateo. El proceso legal había sido complicado por las irregularidades descubiertas en el orfanato, pero con la ayuda de buenos abogados y la determinación inquebrantable de Andrés, finalmente habían llegado a este momento. El juez había revisado todo el caso, había entrevistado a Mateo, había evaluado a Andrés como padre potencial, y había decidido que, a pesar de las circunstancias inusuales del origen del niño, lo mejor para él era tener una familia. Hoy es el día, mijo, se dijo a sí mismo en el espejo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que le hacía sentir mariposas en el estómago. Elena había llamado temprano para desearle suerte, con voz emocionada. Vas a ser un papá increíble de nuevo, Andrés. Mateo tiene mucha suerte de tenerte. Sus palabras le habían dado el coraje que necesitaba para este momento. La ceremonia de adopción se llevó a cabo en una sala pequeña del juzgado, decorada con algunos globos y flores que los trabajadores sociales habían puesto para hacerla más alegre. Mateo estaba ahí, vestido con ropa nueva que Andrés le había comprado, unos pantalones de mezclilla, una camisa blanca y zapatos brillantes que el niño no paraba de mirar con orgullo. ¿Nervioso, campeón?, le preguntó Andrés, arrodillándose frente a él. Mateo asintió con una sonrisa enorme. Un poquito. Pero es un nerviosismo bueno, de esos que te dan cuando algo muy bonito está por pasar. Su madurez siempre sorprendía a Andrés. El juez entró, una mujer mayor de mirada amable pero seria, y comenzó la ceremonia. Habló sobre la importancia de la familia, sobre la responsabilidad de ser padre, sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. Pero Andrés apenas escuchaba las palabras legales. Su atención estaba completamente en Mateo, en esos ojos grandes que lo miraban con una mezcla de esperanza y amor que le derretía el corazón. Andrés Sánchez, dijo finalmente la juez, ¿acepta usted la responsabilidad de ser padre legal de Mateo, de proveerle cuidado, educación, amor y protección por el resto de su vida? Andrés sintió como las lágrimas empezaban a formarse. Sí, su señoría. Con todo mi corazón, sí. La juez sonrió y se volvió hacia el niño. ¿Y tú, Mateo, estás de acuerdo en que Andrés sea tu padre?
El niño asintió entusiastamente. Sí, señora. Quiero que sea mi papá. La juez firmó los documentos, y con ese gesto simple pero poderoso, todo cambió. Entonces, por el poder que me confiere la ley, declaro esta adopción legal y definitiva. Andrés, Mateo es ahora oficialmente tu hijo. Mateo, Andrés es ahora oficialmente tu padre. Felicidades a ambos. El aplauso en la pequeña sala fue emotivo. Doña Carmela estaba ahí, llorando de alegría. Don Joaquín también, sonriendo con satisfacción. Y algunos de los niños del orfanato que habían venido a despedirse de Mateo gritaban y celebraban. Andrés abrazó a su hijo oficial, legal, para siempre, y ambos lloraron de felicidad pura. El viaje del juzgado a la casa de Andrés fue mágico. Mateo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con ojos brillantes, sosteniendo el certificado de adopción como si fuera el tesoro más valioso del mundo. ¿Ya puedo decirte papá?, preguntó con timidez. Andrés rió entre lágrimas. Puedes decirme papá siempre que quieras, hijo. La palabra, hijo, sonaba tan natural, tan perfecta. Papá, dijo Mateo, probando la palabra, saboreándola. Papá, papá, papá. Y luego se rió, una risa pura y alegre que llenó el carro de vida. Cuando llegaron a la casa, Andrés tenía una sorpresa preparada. Había pasado las últimas semanas redecorando la habitación que sería de Mateo, pintándola de azul como la que el niño recordaba en sus sueños, llenándola de juguetes, libros, y todo lo que un niño de 8 años podría querer. ¿Listo para ver tu nueva casa, hijo? Mateo asintió emocionado. Andrés abrió la puerta principal, y ahí, en la sala, había un cartel enorme que decía, «Bienvenido a casa, Mateo». El niño se quedó sin palabras, los ojos como platos. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo Andrés, guiándolo por el pasillo. Abrió la puerta de la habitación y Mateo entró lentamente, mirando cada detalle con asombro. Las paredes azules, la cama nueva con cobijas de superhéroes, el escritorio lleno de colores y cuadernos, los juguetes ordenados en repisas. «¿Todo esto, es para mí?», preguntó con voz temblorosa. «Todo es tuyo, hijo. Este es tu hogar ahora». Mateo corrió hacia la cama y se tiró sobre ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Es la habitación más bonita del mundo. Es como la de mis sueños». Andrés se sentó junto a él en la cama. «Sobre eso, Mateo. Hay algo que quiero mostrarte». Sacó de su bolsillo una foto vieja, la foto de su hijo biológico en su habitación azul. «Este era mi hijo. Se llamaba Mateo, como tú. Murió hace 5 años». El niño miró la foto con atención, sin decir nada al principio. «Se parece un poco a mí», observó finalmente. «Sí», admitió Andrés. «Por eso cuando te conocí, pensé que eras él. Pero ahora entiendo que el destino no me devolvió a mi hijo. Me dio la oportunidad de ser padre de nuevo, de amarte a ti». Mateo tocó la foto con cuidado, como si fuera algo sagrado. «¿Crees que él estaría molesto porque yo tomé su lugar?». La pregunta partió el corazón de Andrés. «No, hijo. Creo que estaría feliz de saber que su papá no está solo, que tiene a alguien a quien amar y cuidar. No tomaste su lugar, Mateo. Tienes tu propio lugar, único y especial». El niño se abrazó a él fuertemente. «Te prometo que voy a ser el mejor hijo que pueda ser, papá». Andrés lo apretó contra su pecho. «Ya lo eres, Mateo. Ya lo eres». Pasaron el resto del día explorando la casa, conociendo el barrio, comprando pizza para la cena. Era un día ordinario en muchos sentidos, pero extraordinario en todos los que importaban. Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, Andrés arropó a Mateo en su nueva cama. «Papá», dijo el niño con voz somnolienta. «Sí, hijo. Gracias por encontrarme. Gracias por no rendirte. Gracias por darme una familia». Andrés tuvo que morderse el labio para no llorar de nuevo. «Gracias a ti por dejarme ser tu papá». Se levantó para irse, pero Mateo lo detuvo. «¿Puedes quedarte hasta que me duerma?». Andrés se sentó en la silla junto a la cama, sosteniendo la mano pequeña de su hijo. Y entonces, sin pensarlo mucho,
comenzó a cantar la canción que Elena solía cantarle a su primer hijo, la misma que Mateo decía escuchar en sus sueños. Duérmete mi niño, bajo las estrellas, cierra tus ojitos, deja las querellas. Mañana será otro día, lleno de alegría, pero ahora descansa, mi amor, mi guía. Mateo sonrió con los ojos cerrados. Esa canción la conozco, murmuró. Lo sé, respondió Andrés suavemente. Es nuestra canción ahora. El niño se durmió con una sonrisa en el rostro, y Andrés se quedó ahí un rato más, simplemente mirándolo, maravillándose de cómo el destino trabaja de formas misteriosas. No había recuperado a su hijo, pero había ganado otro. No había encontrado respuestas a todos los misterios, pero había encontrado algo más valioso, esperanza, amor, una razón para vivir. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la sala, donde sobre la repisa había ahora 2 portarretratos. En uno, la foto de su primer hijo, el que perdió. En el otro, una foto nueva de Mateo sonriendo. 2 niños, 2 historias, un solo corazón de padre que tenía espacio para ambos. Esa noche, antes de irse a dormir, Andrés escribió en su diario algo que nunca olvidaría: hoy me convertí en padre por segunda vez. No de la forma que esperaba, no con el hijo que perdí, pero con un hijo que el destino puso en mi camino cuando más lo necesitaba. Mateo no es mi sangre, pero es mi corazón. No es el niño que enterré hace 5 años, pero es el niño que levanto hoy con esperanza. El destino no devolvió lo que me quitó, pero me dio la oportunidad de amar de nuevo, de ser padre de nuevo, de vivir de nuevo. Y eso es un regalo más grande de lo que jamás podría haber pedido. Cerró el diario y miró por la ventana hacia las estrellas. Sintió una paz que no había experimentado en 5 años. El dolor no se había ido completamente, probablemente nunca lo haría, pero ahora compartía espacio con algo más: alegría, propósito, familia. Mateo dormía seguro en su habitación, finalmente en casa. Y Andrés, finalmente, también estaba en casa. No en un lugar, sino en un sentimiento. La sensación de que todo, por más retorcido que hubiera sido el camino, había valido la pena. Porque al final, el amor siempre encuentra la forma. Y el destino, por más cruel que parezca a veces, tiene una manera de darnos exactamente lo que necesitamos, justo cuando más lo necesitamos. Y así, la historia de Andrés y Mateo nos enseña que el destino tiene formas misteriosas de sanar nuestras heridas. No siempre nos devuelve lo que perdimos, pero nos da exactamente lo que necesitamos para volver a vivir. A veces, las respuestas que buscamos no están en la sangre ni en la ciencia, sino en la capacidad infinita del corazón humano para amar de nuevo, para elegir ser familia, para transformar el dolor en esperanza. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, te invitamos a descubrir más relatos increíbles como este en nuestro canal, Caminos del Destino. Aquí encontrarás historias reales que te recordarán que la vida, por más dura que sea, siempre tiene espacio para la inspiración, el cambio y los milagros. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sigue acompañándonos en este viaje de emociones que hacen la vida más inspiradora y más ligera para ser vivida. Porque cada historia que compartimos es una invitación a creer de nuevo, a sentir de nuevo, a vivir de nuevo. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el destino siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos.